1. Y el tema que voy a estar compartiendo en esta noche se titula Sabiduría en medio de las pruebas. ¿Cuántos están pasando por pruebas? ¿O estamos pasando por pruebas? Entonces este tema es para usted, ¿cierto? Y para mí también. Sabiduría en medio de las pruebas es el tema de esta noche que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Y dice Santiago capítulo 1, verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Verso 2, ponga atención aquí. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué pasará? Le será dada. Me recuerda este texto un poco a una ocasión en la que algunos discípulos y otros hombres acompañaban al Señor Jesucristo en un camino y ellos iban camino a Jerusalén. Eso lo puede encontrar en Lucas 13. Y un hombre le pregunta al Señor Jesús, al maestro, maestro, ¿cuántos serán salvos? No sé si usted lo ha leído. O en otras palabras, en otras traducciones dice, ¿es difícil ser salvo? Y el maestro le contesta con una alegoría y le dice, mira, hay dos puertas, una puerta que es estrecha y otra que es muy amplia, ¿verdad? Dentro de esas puertas tú entras y hay dos caminos, hay un camino que es muy amplio y otro que es angosto. Y dentro de esos dos caminos hay dos destinos, ¿verdad? Uno lleva a la perdición y otro lleva a la salvación. Y en ese momento el Señor Jesús, que iba próximo a entrar en la ciudad, él veía las puertas, estaba utilizando esa enseñanza, porque precisamente así eran las puertas de la entrada a Jerusalén. Una era muy amplia, muy espaciosa, y otra era muy angosta. Por la puerta angosta, en esos tiempos, la puerta angosta era un camino muy angostito por el que se entraba a la ciudad principal, pero que era un camino seguro, por el que prácticamente no asaltaban y no pasaba nada. En aquellos tiempos los caminos eran peligrosos, de ahí la parábola del buen samaritano, ¿se acuerda? Que salió y que por ahí lo asaltaron. Pero en el tiempo del Señor Jesús estaba este camino que era seguro, pero que era difícil de transitar, era incómodo, y el Señor estaba utilizando esta similitud entre los caminos que llevaban a la ciudad y la vida cristiana precisamente, ¿verdad? El Señor estaba hablando o haciendo una alusión a vivir una vida cristiana basada en las normas y las reglas aparentemente angostas del Evangelio, pero que son seguras en el camino y en el propósito que lleva a la salvación. Y quise referir este pasaje, mis hermanos, porque precisamente el apóstol Santiago está hablando a cristianos que estaban caminando bajo la senda angosta, bajo el camino angosto, estrecho, difícil, complicado, bajo las normas, bajo las reglas que representaban en aquel tiempo y siguen representando para nosotros la negación a uno mismo, pero también la protección del mundo y la perdición, así como la muerte. Y Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay mucho que aprender de estos textos, hermanos, pero vamos a enfocarnos en tres aspectos para llegar al punto que quisiera llegar en esta noche. Vamos a enfocarnos en primer lugar en qué es la prueba. Todos estamos pasando aquí por pruebas, ¿verdad? De una u otra forma. Dice el versículo 2 de Santiago, ponga ahí su vista. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas. Fíjese, aquí la palabra prueba viene de una palabra griega, peirasmos, es la palabra griega, y el sentido o el significado de esta palabra es una disciplina de parte de Dios, evidentemente,
que lleva el propósito de formar, una disciplina para formar. Esa es la palabra griega peirasmos, la que usó aquí Santiago. Ahora, es importante comentarles que la palabra en sí, o el significado de esta palabra griega, es la disciplina o la formación, pero mediante la adversidad y también mediante la tentación. Mediante la adversidad y también mediante la tentación. Aquí la prueba de la que habla Santiago es tanto o representa tanto la adversidad como la tentación. ¿Entendemos la diferencia entre la adversidad y la tentación, mis hermanos? Ambas llevan el propósito de disciplinar o de formar de parte de Dios. ¿Cuántos necesitamos ser disciplinados en algún área de nuestra vida, hermanos? Todos los que estamos aquí necesitamos ser disciplinados en algún área de nuestra vida. Eso representa ser formados. Hay quienes necesitan o necesitamos ser formados en nuestro carácter, ¿cierto? Ahí el carácter, la forma de ser que no le agrada a Dios porque lleva a otras situaciones, ¿no? A otros pecados. Hay un área de pecado que Dios está tratando. Entonces todos necesitamos ser disciplinados o formados de parte de Dios. Y Dios usa la prueba, que representa la adversidad, pero también la tentación. Noten esto, en esta palabra hay una gran verdad, pero les quiero preguntar algo. ¿Será lo mismo la prueba que la tentación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Sí será lo mismo? Los que contestaron que no, acertaron. Dios prueba, Satanás tienta. Cuando Dios prueba es para formarnos o moldearnos, como lo estamos viendo, pero Satanás tienta para hacernos pecar o caer, ¿cierto? Esta verdad, la palabra prueba, nos regala el conocimiento de que toda prueba o toda adversidad que estamos o que estemos pasando en este momento, o que en toda prueba que pasemos o que pasaremos, se nos van a presentar dos caminos o dos opciones, ¿cierto? Uno ancho y otro angosto, uno fácil y otro difícil, uno que te lleva a la aprobación de Dios y otro que te lleva a reprobar delante de Dios. Es decir, hermanos, en toda prueba siempre estará Satanás listo y pendiente para presentarte una salida fácil en toda prueba que estés pasando. Ese es su trabajo, ¿sí sabían? Esa es su chamba. Esto lo tenemos que grabar en nuestro corazón. Por eso dice Pedro en la primera carta, capítulo 5, verso 8, que Satanás anda como león rugiente, buscando ¿qué? A quien devorar. Pero Juan dice que el Señor está buscando ¿qué? Adoradores. Entonces fíjense, en medio de la prueba, Satanás te está buscando, pero también Dios te está buscando. Satanás te está buscando para devorarte, pero Dios está buscando tu adoración en medio de la prueba. Y tú vas a tener que decidir el camino que vas a tomar. Si vas a ser devorado por Satanás por medio del pecado, o le vas a dar tu adoración a Dios en medio de la prueba. ¿Qué pasará con nosotros en medio de la prueba, mis hermanos? ¿Seremos devorados por Satanás? ¿Será nuestra fe devorada por Satanás? ¿O daremos nuestra adoración a Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos en medio de la prueba. Ahí está el meollo del asunto, directamente. Santiago nos enseña
que dentro de la prueba y de la adversidad se nos van a presentar dos salidas, como lo que el Señor le respondió a aquel hombre que le preguntó rumbo a Jerusalén. Una que te va a llevar a agradar a Dios, en palabras del Señor Jesús, un camino angosto y un camino fácil, que es la tentación. Esta palabra griega, peirasmos, que usó Santiago, significa eso: la prueba representada por la adversidad, pero también por la tentación. Cada vez que nosotros tenemos un problema en la vida, hermanos, se nos van a presentar estas dos opciones, ¿cierto? Y ahí es donde Dios nos prueba y Satanás nos tienta. Podemos actuar bien o actuar mal. Ustedes saben ejemplos en la Escritura. Adán, por ejemplo, ¿no? Que Dios lo probó al ponerlo a cargo y señoreando de todo el huerto, y lo probó aún permitiendo que la serpiente los tentara. Y ustedes saben cuál fue la consecuencia de ese encuentro, ¿no? De esa prueba para Adán y para Eva. Pero también tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que fue tentado, pero que aprobó y fue probado como hombre y no pecó en medio de la prueba, sino que dijo: al Señor tu Dios adorarás, porque Él está buscando adoradores, ¿no? Esto es muy importante porque cada vez que en nuestra vida práctica, lo vamos a ver más adelante, en nuestra vida diaria somos probados de parte de Dios, hermanos, tenemos que discernir esto, que se nos van a presentar siempre dos opciones o dos salidas: la salida fácil, que es el camino fácil o el camino amplio y espacioso, y la salida difícil, que es la angosta, que es esperar en el Señor, hermanos. Como los que tienen un negocio, por ejemplo, y a lo mejor no andan muy bien económicamente y están en adversidad, y vas a tener dos salidas: una, confiar en Dios y trabajar con sabiduría y pedirle sabiduría al Señor, o vas a ser tentado probablemente a robar en tu trabajo, a engañar y a sacar mayor beneficio con tal de salir de esa prueba. Ahí está la tentación, que tenemos que ser capaces de superar y de soportar, hermanos. Lo que nos enseña Santiago acá es una verdad que debemos considerar siempre. Debemos considerar que en cada prueba estará presente una tentación. En cada prueba estará presente una tentación, y seremos probados para ver si seguimos por el buen camino, hermanos. Sigamos leyendo ahí, mis hermanos. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí puede subrayar en su escritura diversas pruebas. Fíjense, cuando Santiago dice diversas pruebas, el sentido aquí es que la prueba, es decir, la prueba que ya sabemos que viene junto con la tentación, puede venir de muchos lados, y la prueba puede estar oculta en diversas situaciones específicas, tales como la pobreza, la enfermedad, la falta de trabajo, etcétera. Pero al ser diversas pruebas, también se nos prueba, hermanos, cuando tenemos salud, cuando tenemos prosperidad. ¿Sí sabía? Cuando tenemos un buen trabajo, también es un tiempo de prueba. En todo tiempo estamos siendo probados de parte de Dios, hermanos. Porque es probable que a lo mejor en un tiempo de escasez que hayamos tenido económicamente, probablemente no tengamos para ayudar al pobre. Y tú vas a ser probado en la fidelidad, ahí en confiar en el Señor, en esperar en el Señor, en tu honestidad. Pero cuando tú tengas de parte de Dios, entonces tienes para ayudar al pobre. Y ahí vas a ser probado también.
si es que apruebas la conducta de la vida cristiana. Nosotros somos probados en los dos extremos o en las dos situaciones que se nos puedan presentar en la vida, tanto en la desgracia como en la alegría. Somos probados en la libertad como en el cautiverio. Dios nos prueba, hermanos, porque ¿qué propósito lleva la prueba? Estudiamos al principio, el disciplinarnos, ¿no? O el formarnos. Entonces esto es una constante formación, hermanos. Esto es una constante enseñanza de parte de Dios, una constante lección diaria. Siempre que se levante usted de mañana a orar al Señor, dígale: Señor, soy libro abierto para que tú me enseñes la lección que hoy tú me quieres enseñar. Diario Dios nos quiere enseñar algo, hermanos. Diario, memorice su palabra, lea la palabra. En segundo lugar, vamos a enfocarnos en el resultado que Dios espera de nosotros en medio de las pruebas. Vamos al verso 3 y 4 de ahí de Santiago. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Dice Santiago: sabiendo, esto significa teniendo la plena confianza, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Fíjense, en primer lugar, debemos tener en mente siempre que tanto la prueba como la tentación de Satanás, como ya lo vimos, va a venir directamente a la fe de nosotros, hermanos. Ahora, esto es algo muy importante. Santiago comienza el versículo diciendo sabiendo, que significa teniendo plena confianza. Miren, los cristianos aceptamos la prueba o aceptamos el sufrimiento o la adversidad porque sabemos que viene de parte de Dios o que Dios lo permite, ¿cierto? Hay quienes no aceptan la prueba, la rechazan, la cancelan y la atan. La adversidad, nos referimos a todo lo que estamos hablando, ¿no? No conocen a Dios. Pero los cristianos sabemos, dice Santiago, tenemos plena confianza en que esa prueba y esa adversidad viene de parte de Dios y que Dios quiere nuestro bien, un Dios que es amoroso, que quiere perfeccionarnos. Entonces la prueba va a venir a la fe, que significa aquí la confianza en Dios, la espera en Dios. Ahora aquí dice que esta prueba produce ¿qué? Paciencia, ¿sí lo estáis leyendo? Del griego hupomone, en alguna ocasión lo estudiamos también esta palabra, que significa resistencia o constancia. ¿Qué es lo que produce la prueba en un cristiano? Que sea más resistente. También significa perseverancia. La prueba produce en usted y en mí que seamos más perseverantes. Perseverantes, hermanos. ¿A cuántos nos falta un poquito de estas virtudes? A todos, ¿verdad? Estamos batallándole con eso, ¿no? La constancia, la perseverancia. No es fácil, ¿no? Cuando lee usted que Pablo compara la vida cristiana con aquella carrera y dice: corran de tal manera que ganen, él estaba pensando en la carrera atlética de los 42 kilómetros, ¿verdad? En los tiempos de Pablo empezaban los Juegos Olímpicos. Es una carrera de resistencia, la vida cristiana, hermanos, y que se corre a diario, no solo los viernes o los domingos o los miércoles o los sábados. Es una carrera que se corre a diario, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra vida, hermanos. Y eso es cansado, ¿cierto? Eso es difícil, pero tened por sumo gozo cuando nos encontremos en esas pruebas, en esas dificultades. Ahora, en el verso 4 hay una palabra que llama mucho la atención, porque Santiago dice que tenga la paciencia, o sea, la resistencia cristiana en su vida, la constancia, la esperanza, la perseverancia,
Todo esto tiene que tener una obra ¿qué? Completa. Aquí la palabra completa viene del griego telos, que significa meta final. Meta final. Sin duda creo yo que el apóstol Santiago tiene en mente aquí lo que escuchó de su hermano y maestro, en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, dijo el Señor Jesús, será salvo. Santiago y el Señor, a través de esa escritura, quiere que seamos resistentes, constantes, y que no perdamos la esperanza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Hasta llegar a la meta final. Hasta que Él venga por su iglesia, o antes por alguno de nosotros, según su soberanía. Ahora entiendo pensamiento como el de Pablo en Corintios, que decía: estas leves y momentáneas tribulaciones o pruebas. Constancia hasta el final, hermanos. Perseverancia hasta el final. Hasta el final. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de estas pruebas? Que sepamos, en primer lugar, que siempre la prueba nos va a representar o nos va a presentar dos opciones: un camino amplio y otro angosto. Y Dios quiere que elijamos ¿cuál? El angosto, para que perseveremos y que seamos constantes en ese camino angosto hasta el final. Hasta el final, hermanos. Qué bueno si llevas 10, 15, 20 años de cristiano. Qué bueno, mi hermano. Es hasta el final. Porque la luz de la aurora, o el camino del justo, tiene que ser como la luz de la aurora, ¿no? Que va como en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Así tenemos que ser, hermanos. Y saben que va a haber muchas cosas en el caminar cristiano que te pueden desanimar, hermanos, o que van a querer desanimarte. Muchísimas situaciones, ¿no? Pero no debemos caer en la tentación de alejarnos del camino. No debemos desanimarnos. Debemos de poner nuestra vista en el Señor, hermanos, en el autor y el consumador de la fe. Y nada debajo del sol tiene que tener el poder en nosotros de sacarnos del camino, porque todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades, hermanos. Todo. Tenemos una esperanza, que el Señor Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Pero también dijo enseguida: confiad. ¿Se ha puesto usted a pensar qué significa ese confiad? Porque Él dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo, ¿verdad? Ese confiad es confiad en sus palabras, en su enseñanza, en lo que Él nos dejó establecido para ustedes y para mí. Dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mi palabra, confíen en lo que está escrito, porque yo vencí el mundo, dijo el Señor. En tercer lugar, vamos a ver, ya vimos un poquito de qué es la prueba, mucho que hablar de esto. ¿Cuál es el resultado que Dios espera de usted y de mí?
que es ser constantes y firmes hasta el final, ¿no? Y vamos a ver el medio que Dios quiere que ustedes y yo usemos para que se dé ese resultado tan esperado. En otras palabras, ¿cuál es la herramienta que Dios nos da para soportar la prueba? Vamos ahí a continuar la lectura en Santiago, capítulo 1, verso 5. Y si alguno, esta pequeña palabra "y" une todo el pensamiento, ¿verdad? Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría. ¿Qué relación tiene la sabiduría con la prueba? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice ahí? Pídala a Dios, el cual la da, ¿sí? A todos. ¿Cómo la da? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es la verdadera teología de la prosperidad. ¿Cuál es la herramienta que Dios nos da para poder soportar la prueba o la tentación, hermanos? La sabiduría. Esto explica, si usted le interesa o es un lector constante de la Escritura, se va a dar cuenta que la carta de Santiago tiene mucha similitud al pensamiento proverbial de Salomón, muchísimo. Hay muchas referencias a los proverbios en la carta de Santiago. ¿Qué es lo que necesitamos en medio de las pruebas? La sabiduría, no solo en las pruebas, sino en toda la vida práctica y cotidiana, ¿verdad? Sinceramente nos hace mucha falta sabiduría, hermanos. Y hablo por mí en primer lugar, ¿verdad? Porque me encuentro en situaciones donde yo le digo a Dios, dame sabiduría, Señor, en esto. Y me manda el Señor a su palabra, ¿verdad? Vamos a ver un poco de la sabiduría, ¿le parece bien? El Señor nos va a poner aquí una pequeña dosis de sabiduría. Una pregunta para ustedes. ¿En qué libro de la Biblia encontramos concentrada la mayor dosis de sabiduría? ¿En qué libro? En Proverbios. ¿Ya lo leyó completo? Son 31 capítulos. Dicen por ahí que una buena forma de estudiarlo es uno diario, ¿no? En un mes. Pero a veces con un solo versículo tiene uno para toda la vida. ¿Qué son los proverbios? Para quienes les gusta anotar, los proverbios es la expresión de la sabiduría divina. Cuando hablamos de la sabiduría divina, ¿a quién nos referimos? ¿A Dios? La expresión de la sabiduría de Dios o divina aplicada a situaciones prácticas. Es la sabiduría divina aplicada a las cosas terrenales. ¿Cuántos quieren tener esta sabiduría divina aplicada a las cosas terrenales? No solo queremos, la necesitamos, ¿verdad? Quien no la necesite no ha de ser terrenal, ha de ser de Marte, yo creo, o de miércoles, diría por ahí uno, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener esta sabiduría, hermanos? La necesitamos. Vamos a Proverbios, capítulo 1, vamos a estudiar un poco. Fíjense, la Biblia dice que Salomón escribió más de 3,000 proverbios. Él escribió más de 3,000 proverbios. Bueno, el libro de Proverbios solamente registra 513.
de los 3,000 que escribió Salomón. Entonces imagínense la sabiduría que Dios le dio. Cierto lo que dice Santiago, ¿no? Que Dios, ¿cómo la da? Abundantemente y además sin reproche. Entonces fíjense que si nos falta sabiduría es porque nos falta orar y pedírsela a Dios y leer su palabra, porque cuando se la pedimos, Él la da. Él la da, hermanos. Fíjense, dice ahí Proverbios capítulo 1, ahí estamos. No pierda en su mente lo que nos está hablando Santiago, que se necesita para la prueba. Dice aquí, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué los proverbios? Versículo 2. Para entender qué, sabiduría, que es lo que necesitamos ustedes y yo, ¿no? Ahora, ahí hay una I que separa el pensamiento. ¿Qué es lo que incluye la sabiduría? Enseguida dice, ¿qué? Doctrina. O sea, la sabiduría en primer lugar, ¿de dónde proviene? De la doctrina. Aquí, doctrina se refiere al consejo o la advertencia que vienen de las Escrituras y que en ese tiempo, el tiempo de Salomón, ya estaban disponibles para ellos, ¿no? El Pentateuco. Para usted y para mí, ¿qué incluye la doctrina? Pues toda la Biblia, ¿no? Los 66 libros. O el consejo o la advertencia. Pero fíjense, algo muy interesante, porque toda la Biblia es sutil, ¿no? Pero la Biblia, ¿de quién registra palabras, hermanos? ¿De quién registra palabras la Escritura? De Dios. Pero también ¿de quién? ¿Qué personajes vemos hablando en la Escritura? También la Biblia registra palabras de Satanás. Y también la Biblia registra palabras de ateos que odiaban a Dios. Y la Biblia registra de hombres, palabras de hombres piadosos, ¿no? Entonces, toda la Escritura es útil e inspirada por Dios. Significa que inspiró a los hombres a escribir. Pero imagínense que algún tema de la predicación fuera, por ejemplo, todo lo que el hombre tiene lo da por su vida. ¿Quién dijo esa frase? ¿Se acuerda? Satanás. ¿En qué momento? Así es. Entonces imagínense que tomáramos un texto bíblico con ese título: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Eso lo dijo Satanás. Entonces debemos tener ese discernimiento y saber que todo es útil, ¿cierto? Pero que no todo es doctrina de parte de Dios para hacer o llevar a cabo, sino es ejemplo para nosotros. Ahora, ahí dice, para entender sabiduría, que en primer lugar viene de la doctrina, que significa ¿qué? Consejo o advertencia de las Escrituras, ¿cierto? Pero además la sabiduría, que viene en primer lugar de la doctrina, incluye también razones prudentes, que significa palabras prudentes. Cierto que encontramos sabiduría en la palabra de Dios y encontramos también sabiduría en las razones prudentes, ¿no? Cuando estamos en algún problema, en alguna situación, regularmente buscamos el consejo de alguien. Pero las palabras prudentes se refiere aquí a las que van alineadas a la doctrina, a la enseñanza, hermanos, a la enseñanza. También la sabiduría incluye el consejo de prudencia. ¿Qué tipo de consejo? De igual manera el que está alineado ¿a qué? A la doctrina, hermanos. Entonces, ¿qué son las razones y qué son los consejos prudentes? En ambas
El sentido es que son palabras que facilitan el discernimiento o el entendimiento de la doctrina. El discernimiento o el entendimiento de la doctrina, que nos van a dar a su vez, mis hermanos, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Eso es lo que necesitamos cuando estamos en una prueba. Tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Hay cosas que se nos presentan en medio de la prueba que aparentemente son una bendición de parte de Dios, aparentemente, pero son una tentación de Satanás. Un ejemplo rápido, los trabajos. Cuando alguien está en medio de una necesidad muy apremiante de trabajo económicamente, ahí están los trabajos que se presentan de lunes a domingo con un día de descanso entre semana. Y son de esos trabajos que te impiden prácticamente venir a la iglesia ni un día, hermanos. Entonces tú tienes que discernir si es una bendición o si es que una tentación de algo que en realidad te va a apartar del camino. Generalmente el consejo que se les da a alguno de esos hermanos es que, bueno, lo tomen por un tiempo el trabajo para que salgan de su necesidad, pero que a la par de que están trabajando estén buscando otro trabajo y que Dios se los puede suplir. Que no queremos caer en el extremo del ascetismo, ¿no? El castigo. No es así, porque el verdadero cristianismo, lo sabemos, no es estar aquí en la iglesia todos los cultos, sino es la vida diaria, la vida práctica, ¿no? Pero tenemos que discernir en medio de una prueba entre el bien y el mal, hermanos. Tenemos que tener esa capacidad de decir no. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es fuerte, hermanos. Es fuerte, muy fuerte. En una prueba, uno de los mayores retos que tenemos como cristianos es identificar y discernir entre el bien y el mal. Tenemos que discernir si la aparente salida de nuestro problema o de nuestra prueba es una bendición o una tentación. ¿Quién te ayuda? El Espíritu Santo, que mora en nosotros, a través de la Escritura, pero también a través del consejo de prudencia y de las razones prudentes de los cristianos y de tu hermano que tienes a un lado, que es espiritual, que tiene el conocimiento de la Escritura y que te puede dar un consejo de prudencia, una razón prudente. Quien no te dé un consejo de prudencia o una razón prudente, ¿para qué le pides consejo? ¿Verdad? Eso es muy importante, hermanos, porque en los tiempos de prueba o de aflicción siempre necesitamos un consejo, ánimo, aliento, ¿cierto? Busquen a alguien que les dé un consejo de prudencia, una razón prudente, pero en primer lugar está en la doctrina. Fíjense en el verso 3 ahí de Proverbios. Para recibir el consejo de prudencia, ¿qué dice ahí? Justicia, juicio y equidad. 3 características que son la consecuencia natural de un cristiano que tiene sabiduría, que se esmera por encontrar en la doctrina las razones y el consejo de prudencia. Justicia. En el hebreo esta palabra justicia significa actuar rectamente.
actuar rectamente. Es lo que Dios quiere que hagamos en medio de las pruebas, que actuemos con justicia. Juicio. Se refiere aquí a la capacidad de discernir. Lo mismo, la misma idea de antes, de discernir de acuerdo a la dirección de Dios. Eso significa la palabra hebrea juicio. Y equidad. El sentido de equidad se refiere a las decisiones que nosotros tomamos. ¿Cómo son nuestras decisiones? ¿Rectas y apropiadas? ¿O decisiones que nos van a llevar por caminos equivocados? ¿Todo esto lo da la sabiduría? Todo esto lo da la sabiduría. No anden pagando cursos de psicología o de superación personal o de éxito. Ahí está la sabiduría, hermanos. Es cuestión de que se pongan a estudiar. Lo que pasa es que luego no nos gusta hacerlo. Pero aquí está. Aquí nos está hablando el Señor de tomar decisiones en base a la doctrina, al consejo prudente, a las palabras de prudencia. ¿Y qué es lo que Él quiere de nosotros? Que tomemos decisiones correctas, íntegras, rectas, en los momentos de prueba y de aflicción. En este punto es en el que llegamos al pensamiento de Santiago, porque la equidad, que representa la toma de decisiones, nos lleva a reflexionar en lo que Santiago nos presenta, que toda prueba nos presenta dos salidas. Dos salidas. ¿Qué decisión vas a tomar? Y les pregunto esto porque cuando empezamos la enseñanza, les pregunté quiénes están pasando por pruebas y todos dijeron que sí. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Una razón prudente, con sabiduría, o arrebatada? Una decisión alocada, ¿verdad? Algo muy interesante que nos lleva a meditar en la situación de los hogares hoy en día, ahí está un poquito ahí adelante, ahí en el versículo 8, ahí de Proverbios, ponga su vista, porque dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Pregunta: ¿en dónde debe iniciar la sabiduría? ¿En dónde? En el hogar. La sabiduría no inicia en la iglesia, hermanos. Inicia en el hogar, para la familia. De la iglesia salen las palabras de Dios, su palabra, pero la sabiduría debe iniciar en el hogar, a cargo de los padres. ¿Qué debe hacer el padre según Proverbios 1:8? Instruir. ¿Qué debe hacer la mamá según Proverbios 1:8? Dirigir. Instruir y dirigir. Es el camino que lleva a la sabiduría en el hogar. Si ustedes como padres no están instruyendo, que significa enseñando a sus hijos, y ustedes como mamás en el hogar no están dirigiendo, que significa protegiendo, cuidando, aconsejando a los hijos, sus hijos van a pasar aflicciones, pruebas, y no van a ser capaces de soportarlas. Se les va a presentar en el mundo la cocaína, el alcohol, las drogas, el sexo fácil, y fácilmente van a caer en las pruebas, en la tentación. Porque recuerden que toda prueba
tiene dos salidas, ¿no? Si ya lo sabemos. La salida fácil, camino amplio, y la salida difícil. ¿Qué dijo el Señor? La tentación. Instruir y dirigir. Y aquí es otro tema, ¿no? Que luego platicamos, papás. Pero ahí empieza la sabiduría. Ahí empieza la sabiduría. En el hogar, buscando a Dios, buscando la doctrina, las razones prudentes, el consejo de prudencia. Si no buscamos a Dios en lo íntimo, si no buscamos al Señor en su palabra, no vamos a tener la capacidad de soportar las pruebas. Imposible. Imposible. Todo el capítulo 1 de Proverbios y los 31, imagínense, llevamos 25 minutos hablando de 3 versículos. Dice el verso 9, porque adorno de gracia le dice a los hijos, y no solo a los hijos, sino a los padres de familia, serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Verso 10, es un ejemplo de cómo los padres deben dirigir e instruir en su hogar. Y escúchenlo esto, muchachos. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, que significa no caigas en el engaño. Vean la sabiduría en el hogar, hermanos. Verso 11, hijo, si ellos te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos las riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos toda una bolsa. ¿Qué deben decir los padres? Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aquí vemos un modelo de padres que no tienen reserva en enseñarle al hijo lo que está sucediendo en ese momento, ¿sí? Los padres tienen que pedirle sabiduría al Señor para hablarles a los hijos, dirigirlos, guiarlos. Aquí está un ejemplo. Verso 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie, ¿de qué? De sus veredas. Este es un excelente proverbio para nuestros jóvenes que acaban de entrar a la escuela. Ojalá que se los lean ustedes en la mañana. A ver, antes de que vas a bajar 5 minutos antes, ahí en lo que te tomas tu licuado, hijo, con tus 2 huevos crudos, ahí te voy a leer Proverbios esto. Sabe feo, no les hacen eso, hermanos. Léanles esto, padres. Ahí jálenle los pelos. Aquí está en la escritura. Mira, hijo, les dice en el verso 16, sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. En vano se tiende la red ante los ojos de toda ave. Esta es una frase llena de sabiduría que en aquellos tiempos se usaba para expresar precisamente el peligro que está a la vista y que ellos tienen que cuidar de no caer en esa red. Verso 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienden lazo. Ahí pueden ustedes añadir, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si tú andas molestando y andas haciendo mal y te andas portando mal, entonces ahí estás poniendo lazo a tu propio pie. Verso 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, el pecado de tener más de lo que tenemos, de querer tener más
no estar contentos con lo que Dios nos ha dado. La codicia quita la vida ¿de quiénes? De sus poseedores. Verso 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. ¿En dónde encontramos la sabiduría, hermanos? Acuérdense del verso 2. En la palabra, en la doctrina. ¿Cierto? ¿Cierto o no que hoy ustedes traen su Biblia en su mano? Ahí está clamando la sabiduría en las calles. Imagínense su Biblia así con una sonrisita colgate diciendo: ábreme, léeme. Te falta sabiduría. Dicen del verso 21 que ella clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples? ¿Saben qué significa simples? Uno de sus significados: ignorantes. ¿Hasta cuándo, oh ignorantes, amaréis la ignorancia? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí es el conocimiento. ¿Qué dice el Señor? Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre vosotros. Aquí es el espíritu de sabiduría. Se refiere a ese espíritu que acompañó al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Espíritu de sabiduría y de consejo. Un perfecto paralelo de lo que dice Santiago, ¿no? Que cuando alguien le pide a Dios, Él da ¿cómo? Abundantemente. Ahí dice el Señor: vuelvan a mi reprensión, y yo les derramaré a mi espíritu de sabiduría sobre vosotros, que les hará saber ¿qué? Mis palabras. Esto quiere decir, esto significa que Dios nos dará la capacidad por su Espíritu Santo, que es también el espíritu de sabiduría, de entender lo que leemos, siempre y cuando también nos apliquemos en el estudio de la palabra, ¿no? Verso 24. Pero llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que tú temiste, cuando viniere como una destrucción lo que tú temiste y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, habla la sabiduría. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión, comerán el fruto de su camino. Esto significa vivirán o tendrán que pagar las consecuencias de sus actos, y serán hastiados de sus propios consejos. Esto quiere decir, buscarán la respuesta en su razonamiento, pero no la encontrarán, porque el desvío de los ignorantes ¿qué? Los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, ¿qué pasará? Habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Vaya que necesitamos sabiduría, ¿verdad? Para concluir, leamos Santiago 1:12, que me parece que termina perfectamente con el pensamiento de lo que estamos hablando. Porque esta última parte de Proverbios es un reclamo tremendo por no atender a la sabiduría, por no llenarnos, hermanos, de sabiduría.
Qué hermosa palabra esta, Santiago 1:12. Bienaventurado aquel varón que soporta ¿qué? Ahí nota cómo la prueba representa también la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Híjole, cuando hayamos resistido la prueba, ¿cuándo se acabarán las pruebas, mis hermanos? Pues hasta que el Señor venga o nos lleve. Toda la vida. ¿Nota el pensamiento de Santiago? Sean constantes, perseverantes, hasta que lleguen a la meta. Toda la vida, todo el tiempo. Necesitan sabiduría, pídansela a Dios, Él se las dará, sin reproche, abundantemente. Y una vez que ustedes hayan soportado la prueba y la tentación, y estén con el Señor, Él les dará la corona de la vida. ¿Cuántos quieren esa corona? Vamos a pedirle sabiduría al Señor. Póngase de pie, mi hermano. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú nos quieres dar sabiduría en medio de esta situación difícil en la que estamos pasando. Perdónanos, Señor, porque hemos actuado como necios, a veces, Señor, como ignorantes, al desechar tu sabiduría. Oh, Señor, la necesitamos. Danos sabiduría, Señor. El Señor conoce su necesidad, su prueba, mi hermano. Pídale sabiduría a Dios para que usted pueda salir adelante en esta prueba, salga aprobado delante de Dios. Danos sabiduría, Señor, la que viene de tu palabra, ese consejo prudente, esas palabras de prudencia. Te necesitamos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.